En el episodio de Embajadores de esta semana te presentamos ¿qué tenés en mano? Hola querido oyente, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Y en esta hora justamente me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué tengo en mis manos en este tiempo? Y cuando el Señor me llevaba a reflexionar y a hacerme esta pregunta, venían a mi mente muchos personajes de la Biblia que tuvieron cosas en sus manos. Tuvieron posibilidades de hacer cosas con esos elementos que tenían en sus manos, ¿no? Y uno de esos personajes muy conocidos es David. David lo conocemos por grandes hazañas, grandes proezas, como también sabemos que fue una persona que cometía errores, al igual que vos y que yo también. Pero David era un adorador. David era un músico, tenía un arpa en sus manos. Y vos sabés, quizás mejor que yo, que muchos de los salmos fueron escritos por David y son hermosas alabanzas y adoraciones que muchas suenan hoy en nuestras iglesias. Y David fue el mismo que también tuvo una simple honda en sus manos. Y con esa simple honda en sus manos, la usó para derribar al temible Goliat que atemorizaba por años, ¿sí? al pueblo de Dios. Y David, tan pequeño, tan insignificante y con solo una honda en sus manos y una armadura mucho más pesada de la que probablemente su cuerpo podría soportar, derriba a ese terrible gigante. Y si pensamos en Elías y en la viuda de Sarepta, la viuda lo único que tenía a mano, lo último de lo último que tenía entre sus manos era un poco de harina y unas gotas de aceite en una vasija. Y vos sabés perfectamente lo que Dios pudo hacer a través de su profeta con esas simples cosas que esta viuda tenía en sus manos, pero lo había puesto en las manos de Dios. Y si pensamos en Moisés, en el gran Moisés, en el libertador, como me gusta decirle a mí, tenía en sus manos una simple vara. Una simple vara como podemos quebrar quizás hoy de un árbol, ¿no? Moisés tenía eso en sus manos. ¿Y sabés qué? Me encanta el pasaje de Éxodo capítulo 4 versículo 2 que dice: y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le respondió: una vara. Y vos sabés que esa misma vara le sirvió para hacer todas las señales que Dios le indicó que él iba a hacer. Y de hecho fue la misma vara que usó para abrir el mar en dos. Lo más simple, lo más mínimo que podemos tener en nuestras manos, Dios lo puede hacer enorme en su infinito poder, ¿no? Y cuando pensaba en estos personajes, solo por mencionarte algunos, también venía a mi mente la parábola de los talentos. Y vos sabés que me detenía en el detalle en el que a todos los siervos, el amo, el Señor, les dio una cantidad. Y vos me decís, pero sí, ya lo sabemos. Pero yo me detenía en pensar lo siguiente. No dice que a uno no le dio nada y que tenía que por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos, multiplicar o hacer aparecer un rinde, por así decirlo, ¿no? Sino que explicita perfectamente esta parábola que el Señor a cada uno de sus siervos le había dado algo y le había hecho un pedido también. Tenían que hacer rendir los frutos de eso, porque Él iba a pedirles cuenta luego. Y ya sabemos perfectamente que uno de ellos, por temor, ¿sí?, esconde esa moneda, la entierra y no hace nada, no la pone a trabajar. Lo que tenía en sus manos no lo aprovechó. Y el mensaje quizás es muy obvio, quizás es muy claro, pero no quiero terminarlo ahí. Yo te quiero hablar en esta hora también de Nehemías. Nehemías, el reconstructor, podríamos decir, o el constructor de la muralla de Jerusalén, ¿sí? Sabemos que las murallas habían sido destruidas, la ciudad estaba pasando por diferentes problemas, ¿sí? Estaba en ruinas
Y dice que Nehemías le hace un pedido al rey y a Dios de que le permita ser parte de la reconstrucción de esta muralla, de las murallas de Jerusalén. Y vos sabés que me detuve en un pasaje de Nehemías capítulo 2 versículo 12 que dice que Nehemías no llevaba más que el caballo que iba montando. No tenía nada más que su caballo. Yo creo, no debe haber tenido quizás conocimientos, no debe haber tenido el dinero, no debe haber tenido los materiales, los elementos, pero vos sabés que tenía en sus manos, tenía la voluntad, tenía el deseo del corazón de Dios de cumplir la voluntad del Padre. Quería hacer algo para el reino de Dios, quería marcar la diferencia. Él estaba prestándose a sí mismo como un instrumento en manos de Dios en ese tiempo. Y nosotros sabemos, si conoces la historia de Nehemías, que la gente, digamos, él había conseguido el permiso del rey, Dios ya le había dado su visto bueno, vamos a decir, ya había aprobado lo que él quería hacer, y dice en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando regresé les dije, ¿a quién le estaba hablando Nehemías? Al pueblo que él quería que lo ayudase en esta reconstrucción, porque él sabía que no lo podía hacer solo. Y dice, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas las puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. El pueblo de Dios había caído en vergüenza y Nehemías sabía perfectamente que tenía que hacer algo para salir de esa zona, para salir de ese lugar que, como dice la palabra, era una vergüenza, ¿no? Y sigue diciendo, en cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Cuando ellos empezaron a trabajar y decidieron ser también instrumentos en las manos de Dios, dice que los enemigos empezaron a confabular contra ellos porque claramente querían que Jerusalén siga en ruinas, ¿no? Y me gusta la actitud que adoptó Nehemías y el pueblo cuando estaban reconstruyendo esta muralla, y en Nehemías capítulo 4 versículos 16 y 17 dice que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Estaban trabajando para la obra de Dios, pero también estaban atentos a lo que el enemigo quería hacer, porque el enemigo quería destruir, ¿sí?, lo que Dios ya había comenzado en el corazón de Nehemías. Y en esta hora quiero que te puedas hacer esta pregunta, así como me la hice yo. ¿Qué tenés en la mano?, te pregunta el Señor. ¿Qué hay en tus manos? Y si como Nehemías decís, yo no tengo nada, espero que puedas también tener la valentía de entender que vos mismo sos un instrumento poderoso en las manos de Dios y que estás llamado en este tiempo a trabajar en su obra, a poner tus talentos en favor de quien te los dio. Y como dice este versículo tan hermoso que encontramos en la palabra, con una mano trabajando y con la otra sosteniendo la espada. Atentos, defendiendo que el enemigo no pueda destruir lo que Dios ya empezó a hacer.